Ser Deportivos, Región de Murcia, con Victorio de Aro y Rubén González. ¿Qué tal, familia? Buenas tardes. Aquí estamos con el deporte en la región de Murcia hasta las 4 de la tarde. Tenemos que apuntarles todo lo que ocurre, lo que va a ocurrir y lo que ha ocurrido hasta las 12 de la noche. En un día muy particular, pendiente de la agónica inscripción en Primera Federación del Cartagena. ¿Quién nos lo iba a decir? Pendientes también de cómo avanza el Real Murcia y pendientes también de la situación deportiva del Águilas. Los tres equipos que este año van a estar en el grupo 2 de la Primera Federación. Vamos además a fijarnos en Carlos Alcaraz, que muy pronto vuelve a las pistas, al ranking ATP. Estaremos con protagonistas en el grupo 3 de Segunda Federación, que este año cambia, grupo 3 Segunda Federación, con el lío de la Unión Atlético. Bueno, de la Unión Atlético, Unión Malacitana, Málaga 1903, o a saber qué pasa ahora y quién va a ocupar esa plaza, pero también hay noticias en el polideportivo. Rubén González, amigo, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, estamos hablando de un Carlos Alcaraz, si hablamos de lo polideportivo, que está a puntito de regresar a las pistas, pero también del Pozo Murcia, donde vamos a contar los prolegómenos de lo que va a ser el inicio de su pretemporada. Perfecto. Hablaremos del Pozo, hablaremos de taekwondo y de un montón de cosas. Hasta las 4 de la tarde, emitiendo en toda la SER de la región de Murcia, en todas las frecuencias moduladas. Estamos en la radio de toda la vida y estamos en la onda media. También estamos en la app de la cadena SER. Descárguensela, que merece la pena si no la tienen, para su smartphone, en Apple Podcast, en iVoox, en Spotify y también en el canal de YouTube, en Cadena SER Región de Murcia. Así que hasta las 4 de la tarde vamos con todo el tema. Venga, abrochamos el cinturón y arrancamos. Y como tenemos mucha plancha, vamos a empezar con nuestra estrella, con Carlos Alcaraz, que está que se sale y que está ya a pleno rendimiento, González. Sí, apenas nada, creo, sí, un par de semanitas para que lo veamos, si no pasa nada, crucemos dedos en Cincinnati. La buena noticia de Carlos es que ha publicado un vídeo en su perfil oficial de Instagram donde se le ve, entrenando en su club con un gran ritmo, confirmando que poquito a poco esa recuperación en su muñeca derecha está prácticamente completada. Ya nos dio una pista un ratito antes de esa publicación de la que estamos hablando, en una story, si están más familiarizados con esta red social, donde ponía: ahora vuelta al ruedo. Y ya, pues justo después ese vídeo que nos abre la boca, nos abre el apetito, ¿no? Por así decirlo, con el próximo Master 1000 de Cincinnati y volver a las pistas, ojo que se dice pronto, después de casi 4 meses. Ahí es nada, una publicación donde se ve a Carlos Alcaraz golpeando de derecha a una y conduciendo de lado a lado de la pista, haciendo ese especial hincapié en su derecha para probar la zona afectada, que le ha impedido competir, ya lo saben, en algunas de las grandes citas del calendario, como el Mutua Madrid Open, Roma, Roland Garros o también Wimbledon. Así que victoria muy muy cerquita, como decimos, de ese regreso, esperado regreso de Carlos Alcaraz en este caso. Perfecto, gracias, compañero. Vamos a estar muy pendientes. En un día donde yo creo que la noticia nos lleva a Cartagena, porque además, Rubén, que tú estuviste ayer pendiente de la situación, estábamos en un momento límite con la inscripción, que todavía sigue siendo un interrogante, del Cartagena en la Primera Federación. Sí, fuentes del FC Cartagena nos confirmaban ayer que estaba todo el aval administrativo presentado, que estaba todo con los deberes hechos, afortunadamente, para el FC Cartagena, pero claro, creo que todos nos impacientábamos un poco, y lo comentábamos también con Juan Expósito, de que no hubiese un comunicado de la Real Federación Española de Fútbol como tal, diciendo que sí, que el Cartagena la próxima temporada iba a competir en la Primera Federación. Nos insisten además desde el club y también por lo que se comenta entre los mentideros del Estadio Cartagonova, que la conciencia está muy tranquila, que el club está tranquilo y por ese cauce de río pues todo discurre con cierta normalidad. Únicamente faltaría que la Real Federación Española de Fútbol en el día de hoy, porque ayer se cumplía el plazo, la fecha límite para esa inscripción, bueno, pues a lo largo del día de hoy lo iremos informando, está ya preparadito, ojalá esperemos que sí, que la Federación Española de Fútbol, Victorio, bueno, pues diga que sí, que el Cartagena a pleno y de pleno derecho será equipo de Primera Federación el próximo curso. Tú ayer hablaste con Chip, así que a mí ahora me toca hablar con Chop. Chencho Martínez, colaborador de Radio Cartagena, muy buenas. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va el verano, amigo? Bueno, mañana irá mejor porque saldré de vacaciones. Exactamente. Pues no vas a ser el único, ya te lo adelanto, que sale de vacaciones. Oye, déjame que te pregunte, ¿cómo está esta situación, esta agonía que tienen la incertidumbre hasta que se diga lo contrario? Y aunque el Cartagena transmita tranquilidad y digan que tiene los deberes hechos, la federación, que ayer sí que iba haciendo un par de avisos a lo largo del día, hoy todavía no ha dicho nada.
Bueno, la obligación del club es transmitir tranquilidad, pero Claro. al final los aficionados tenemos la incertidumbre, porque a la hora que es, si vosotros como buenos periodistas que sois no tenéis información, fíjate la afición lo que podemos estar sufriendo, porque al final ayer acabó el plazo, todo lo que todo parecía que iba a ir sobre ruedas, pues de momento le han metido un paro a la rueda y no sé cómo va a acabar esto, porque al final no sé si el plazo lo tienen hoy o mañana. Si no, el Que plazo no sé. terminaba a las 12 de la noche y se supone que a lo largo del día de hoy la federación va a comunicar, debe comunicar que los 40 clubes de la primera federación están inscritos porque todos ayer avisaban de que estaban solventando los problemas, el trámite, que ya se había mandado todo. Bueno, la federación hasta ahora no ha dicho nada, pero en cualquier caso, y aunque los clubes transmitan confianza, tranquilidad, lo que queda claro es que efectivamente esto es un palo a la rueda. Esto es otro interrogante más para el aficionado que se saca el carnet y que quiere confiar, casi más a ciegas que otra cosa, en el proyecto de este año. Claro, es que al final, ¿tú qué puedes pensar como aficionado? Dice, como bien dices, se renueva el abono, nuevos abonados en algunos casos, y dice, es que todavía no sé si voy a competir en primera ref o me van a descender de categoría. Yo espero y confío que esto sea, pues no sé, que sea un mal trago momentáneo y que al final el club, bueno, si es verdad lo que está diciendo y está transmitiendo, pues que el club vuelva a competir en la misma división en la que estaba el año pasado. Es que otra cosa no podemos hacer ahora. Que probablemente sea así, que ayer, insisto, el equipo albinegro te dice tranquilidad, tranquilidad, está todo hecho, solo falta que actualicen el listado. Pero, claro, en esto dirán, seguro que cualquier aficionado, y quiero preguntar tu opinión, ¿y hay que esperar al último día para mandar la documentación? No, porque estamos empezando la temporada Claro. en algunas cosas bien, en el tema deportivo, pero en el tema de gestión administrativa estamos empezando tan mal como se terminó el año pasado. Sí, sí. Donde al final dice, bueno, no sé a qué acogerme, a quién creer, porque lo cierto es que son las 3:30 de la tarde, a las 12 de la noche, tienen que decidir y quedan menos horas para que la noticia sea buena o mala que lo que pasaba anoche a las 12 de la noche. Claro, Lo que todo parecía que estaba hecho, pues de momento no está hecho. O eso es lo que transmite la federación. Sí, exactamente. Es que el silencio... Mira, nosotros ahora, a lo largo de esta mañana, hemos hablado con la gente de la federación. Este mediodía nos contestaban, malas fechas, evidentemente, y te decían, hay que remitirse al correo de competiciones. Hemos mandado el correo, no dicen nada, entiendo que estarán aguardando o que incluso están con ello y que lo dirán a lo largo del día de hoy, como ayer, que todo se produjo por la tarde. Pero, claro, es que insisto, es que el Cartagena que ilusiona con la llegada de Toni Villa, de Da Costa, que se mantiene ya en Jules, que el equipo parece que va a tirar otra vez de él Pablo de Blasis, que tiene garantías, porque sigue Imanol y Rubén Serrano en defensa, y Mar Jurado y Perejón en la banda. En definitiva, la plantilla de lo deportivo pinta bien. Y claro, parece que a la gente que se estaba pensando no el abono, seguro que en el bar, en la orilla de la playa o en el chiringuito hoy, hablando con el vecino allí en Cabo de Palos, le habrá dicho, pues sí, pues todavía el equipo no sabía si se iba a escribir o no, o estaba habiendo algún problema. Y aunque sea que sí, que será lo evidente, lo normal, lo que ellos transmiten, y hasta las 12 de la noche de la noche pasada, es decir, hasta esta madrugada que ya ha pasado, estaba todo para terminar y el Cartagena te transmiten que estás tranquilos, que está todo hecho y que vale. Pero es que yo insisto, es que si había 100, 200 abonados esperando a llegar el lunes a que terminaran sus vacaciones de verano para incorporarse al trabajo y sacarse el abono en la taquilla, es que ya se lo van a pensar más todavía. Pero bueno, en fin, que es que no hay manera. Entre tanto, háblame de lo deportivo. ¿Qué te está pareciendo, Chencho, esto? Bueno, vamos a invertir los términos, quiero decir, ahora el equipo ilusiona, se ha mantenido una base del año pasado, pero al final todo va a depender de que sí. Positivo. Sí. Yo creo que en los últimos años jamás se había tenido ya una plantilla casi terminada al principio de la pretemporada. Que tú llegues al final del mes de julio y tengas casi la plantilla confeccionada en un 90 y tanto %, eso transmite tranquilidad, que el entrenador continúa porque le ha gustado y le ha ilusionado el proyecto, que jugadores de la talla, Pablo de Blasi, el portero, algunos más, Nacho Martínez, que continúen. Quiere decir que bueno, que confían en esta directiva. Pero esperemos que no vuelvan las sombras que hubo el año pasado, porque a mí me sigue dando, no miedo, sino me produce mucha preocupación
que aparezcan los problemas extradeportivos, que siempre son los económicos. Porque ahora mismo yo, hasta donde yo sé, se está trabajando con el dinero recaudado por la campaña de abonos. Yo, a lo mejor, algunos dicen no me gusta esta noticia, pero es que yo creo que es así. Y con los 2 nuevos sponsors, con los que hay. Esta empresa, que parece que son de estos de la acero inoxidable de Sudamérica. De Brasil, sí, creo. Por nostalgia de su abuelo, de su padre. Bueno, no sé en qué cantidad han aportado. Pero bueno, de momento parece ser que para empezar, sigue siendo una situación económica muy complicada porque las deudas con la administración siguen estando ahí. Pero yo no sé, claro, al tener deudas con la administración no puedes obtener subvenciones del ayuntamiento, de la comunidad autónoma. Entonces, no sé hasta dónde la capacidad económica que pueda tener Alejandro Arribas, hasta dónde puede llegar. Eso es lo que a mí me preocupa, de que a la vuelta de 1 mes, 2 meses, 3 meses, si no hay una entrada de capital, empiezan a producirse los impagos. El resto, lo deportivo, pues jugadores que están entrando muy bien, algunos evidentemente en el mercado de invierno saldrán porque no se han adaptado y poco más te puedo decir. Bueno, pues vamos a ver. Falta un delantero para poner la guinda que decía esta semana pasada el compañero Alejandro Moya, así que pues vamos a ver cómo concreta la delantera y la plantilla, en definitiva, un equipo albinegro que yo creo que debe seguir siendo ambicioso, ¿no? En la clasificación o en las miras de lo que debe ser la 26-27, Chencho. Y todo va por el buen camino en todas las direcciones. El equipo tiene que aspirar, como aspiraba el año pasado, como un recién descendido de segunda, tiene que aspirar a meterse en el playoff. No digo de ser de ascenso directo, porque este año hay unos gallitos un poquito importantes, o muy importantes. Pero para meterse en el playoff, yo creo que sí hay plantilla a priori. Después ya veremos cómo evoluciona la temporada. Me viene fenomenal esto que me has hecho. Déjame que te pregunte también por el Real Murcia. ¿Qué te está pareciendo? El Real Murcia y el Águilas. Del Águilas sabes que yo lo sigo menos, pero el Real Murcia sí. Y yo creo que al final el Real Murcia, aunque se llevaron a alguien que no fue al final muy querido en Cartagena como secretario técnico o director deportivo, como se le llama en los últimos años, yo creo que al final pues han apostado, ahí tienen menos problemas económicos que aquí, han apostado, bueno, por reforzar una plantilla. Oye, y ojalá que al final, yo siempre he dicho que lo mejor que le puede pasar al Real Murcia al Cartagena, yo tengo amigos en Cartagena que dicen que no, que el Murcia cuanto más abajo mejor, yo siempre he dicho que no. Estando los dos en la misma categoría, siempre se van a beneficiar uno a otro. Y vamos a olvidarnos de estas rivalidades que para mí son absurdas. Mi guerra es el Cartagena, no es el Murcia. Mi guerra con el Murcia será cuando se enfrenten ellos dos. Y ahora sí que he hablado del partido del Cartagena-Real Murcia. Pero venga, déjame que... Apúntamelo, que tengo que hablar de la primera jornada y tengo más temas en el tintero, pero ¿qué te va a parecer esa primera jornada? O esa jornada número 5, el primer derbi del año. Pero ¿dónde digo la primera jornada en cuanto al primer enfrentamiento entre el Real Murcia, el Cartagena y el Real Murcia en este caso? Pero ¿se va a jugar ese fin de semana? ¿Se van a invertir las fechas o no? En principio, ahora mismo sigue todo igual. Último fin de semana de septiembre en Cartagena, en plenos cartagineses y romanos. Sí, además es que la Policía Nacional, Chencho, lo que está instando es a que se cambie la fecha para el lunes, porque claro, para que no coinciden las fiestas, pero que todavía no se sabe nada, que llevamos un mes detrás de esto. Pero el lunes, tú imagínate en fiestas de Murcia que tú le cambias un partido un lunes. Sí, no, sí. La directiva no lo quiere porque económicamente entiendo también que el Cartagena, su vida económica o su devenir económico esta temporada va a depender mucho también de esa taquilla. Si tú lo haces un lunes... yo creo que no, claro, es tremendo. Digo, pero que no sabemos cuándo se va a jugar. En estas estamos, correcto. Querido, me alegra mucho de saludarte, que vayan bien tu inicio de vacaciones, ¿eh? Y las tuyas, un abrazo. Adiós, Chencho, adiós, gracias. Luego. Pues pendientes, gracias a Chencho Martínez, pendientes de la situación del Fútbol Club Cartagena. Entre tanto, hablamos del Real Murcia, al de Sergi Guilló, al que le crecen los enanos en su primer tramo de pretemporada. Y es que los pimentoneros tienen por delante una ambiciosa campaña en Primera Federación, pero de momento están sin delanteros. Sin delanteros desde que arrancó. 2 semanas de trabajo ya de pretemporada y no han podido contar ni con Flacus ni con Juan Tortuño, con problemas físicos en los tobillos, respectivamente, cada uno en su tobillo. Y aunque la dirección deportiva de Manolo Sánchez Breis y su equipo de trabajo buscan un tercer punta, el técnico ilicitano mira la cantera. Y mira la cantera y le ha ofrecido a los delanteros de la casa, a los 3 delanteros de la casa, la posibilidad de que tiren la puerta abajo y de que se hagan un hueco en la plantilla también, en la delantera.
3 casos. Uno, Matías Seirán, delantero corpulento, llegó en etapa juvenil, a sus 19 años, ahora afronta su segundo verano buscándose un hueco en el Real Murcia. El año pasado hizo la pretemporada, incluso fue titular en el primer partido de Liga en Marbella, donde tuvo un remate al palo. ¿Se imaginan ustedes lo que le hubiese cambiado la trayectoria a Matías Seirán si en la primera jornada de Liga marca un gol con el Real Murcia? Ya en la segunda ya no jugó porque llegó Flaccus. Se diluyó, se fue al filial, de hecho terminó no teniendo todos los minutos que le hubiese gustado en el filial y salió cedido en invierno al Arenas de Guecho, donde apenas tuvo protagonismo. Pero este año está de vuelta, e insisto, está buscándose un hueco. El otro futbolista, Alejandro Meca, este nos suena más a todos. Canterano icónico, extremo lorquino, 21 años, puede hacer las veces de punta de ataque, aunque insisto es extremo, y el año pasado hizo más de 20 goles. Pieza clave en el ascenso del filial. Y si bien es cierto que no es una posición natural, le ha ofrecido la posibilidad a Sergi, de hecho el otro día le vimos jugando de 9, que demuestre de lo que es capaz y que el Murcia va a necesitar un fondo de armario, aunque tenga 2 y esté buscando un tercer delantero, va a necesitar fondo de armario. Y otra posibilidad, la tercera, es la de Pablo Reyes, el más prematuro y el joven talento natural que llama la atención. El de Lorquí tiene 17 años, cumple los 18 en septiembre y afronta esta campaña como su tercera, como juvenil. Es decir, es todavía un juvenil. Sin embargo, su calidad y su talento, insisto, ha hecho que el Murcia apueste por él, que haga la pretemporada con el primer equipo y que sea una de las gran sorpresa en esta pretemporada y evidentemente teniendo minutos. Aunque se le vieron ya el otro día aspectos a mejorar, propios de su juventud, pues es un futbolista, uno de los grandes miembros y nombres destacados de la cantera para el futuro. Así que ahora depende de ellos, de Pablo Reyes, de Matías Seirán y de Alejandro Meca. 3 futbolistas, uno de ellos que ya tiene hueco en la primera plantilla, pero como extremo, el de Meca, pero en definitiva los 3 a los que se le ha ofrecido una oportunidad. Depende de ellos, de que tiren la puerta abajo, para tener espacio este año en la primera federación como delanteros, como arietes, que el año es muy largo. El sábado segundo amistoso contra el Eldense, pero en 30 días hay partido en el Rico Pérez, Hércules Real Murcia. Y hoy en la presentación de un patrocinador del conjunto Granada ha hablado el presidente, Pedro León, sobre la confianza ciega de cara a ese partido en Alicante. Lo que he visto hasta ahora sí que me transmite mucha tranquilidad. Sé que va a ser un partido súper complicado contra un rival que se ha reforzado bien. No sé cómo trabajan ellos, pero sí que se han reforzado muy bien. Va a ser duro como cualquier partido, pero de momento estoy tranquilo. Los veo, como te digo, trabajar, la mentalidad que tienen y de momento, pues bueno, con las cosas claras y con la mente despejada y tranquila. Bueno, paciencia, tranquilidad y al toro. El sábado, insisto, contra el Eldense. Y el Águilas es el que se ha tomado ahora 2 semanas sin partidos. Después de arrancar con amistoso en la primera semana, ahora los de Adrián Hernández quieren meterle más carga física y quieren descansar. Y descansar de partidos porque quieren centrarse, e insisto, en las cargas. Y en un mes arranca también la primera federación. Insisto, se van a enfrentar los del Rubial en el estadio costero, en el estadio blanquiazul de la región de Murcia, al Alcorcón, a la agrupación deportiva Alcorcón. Es un grupo que se antoja complicado, lo decía antes Chencho, y es un grupo que va a ser delicado por los nombres propios que hay. Pero el Águilas mantiene la base, mantiene el nivel. Recuerdo que la temporada pasada el equipo que ascendió a Primera Federación terminó el 30 de junio ascendiendo a Segunda División, el Sabadell. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que igual hay que dejar trabajar, hay que tener paciencia y confianza ciega. Sin embargo, hablando de nombres propios, el otro día les contamos que Adri Pérez sufrió un esguince de tobillo y que va a estar en torno a 10 días fuera. Sigue fuera Chris Martínez, que tiene unas molestias físicas y todavía no ha vuelto al trabajo con el grupo, pero sí que ha recuperado a Adrián Hernández, el entrenador de Churra, Javi Castedo, al extremo diestro que arrastraba una sobrecarga muscular y que ya estuvo ayer con sus compañeros en la nueva sesión de trabajo. Ya saben que Pedro Reverte sigue buscando piezas para reforzar la plantilla, que buscan algo más, algún retoque para terminar de complementarla. Pero de momento, paciencia y fe ciega, con la tesitura, con los protagonistas del Rubial, que van a estar esta temporada en el grupo 2 de la Primera Federación. 3:39, a la vuelta conectamos la videollamada con un pedazo de delantero, venga. 3:41 de la tarde. Vamos con la segunda federación porque hoy ha sido un día especial. Esta mañana se ha presentado José Ángel Carrillo como nuevo jugador de Luca Murcia, uno de los equipos llamados a ser
pues claros candidatos en la lucha por el ascenso. Carri, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigo? Muy bien, muy contento, ilusionado, en casa, feliz. La verdad que no puedo pedir más. La verdad que fue una sorpresa, fue una bomba, ¿no? Tu llegada al fútbol de la región de Murcia, al UCAM, ¿cómo se dio todo? Bueno, es verdad que yo venía de estar unos meses parado. Tuve oportunidad de poder salir otra vez al extranjero, Polonia, China, pero mi cabeza me pedía estar cerca de los míos, cerca de mi gente, mi ciudad, con mis amigos, mi clima. Y bueno, y tuve una reunión con el Mister Checa y con Dani que tengo que darle las gracias porque a pesar de mi trayectoria larga o de tener años, ¿no?, de experiencia, me han hecho devolverme la ilusión otra vez de ir a entrenar y ser feliz y poder competir y ilusionarme de nuevo. Y me reuní con ellos dos y la verdad es que me abrieron un poco los ojos y por eso fue el motivo, no fue por otra cosa, sino por el míster y por Dani y luego pues por estar cerca de mi familia. Qué pasada. No, y efectivamente, déjame que te pregunte, ¿en qué punto de la carrera está José Ángel Carrillo? Bueno, en el momento de querer disfrutar, haciendo las cosas bien, cogiendo un proyecto que sea ambicioso, que sea bonito, que sea ilusionante y creo que la UCAM lo está poniendo todo encima de la mesa para que nosotros pues podamos rendir al máximo, poder hacer un año muy bonito, muy ilusionante, pero sobre todo eso, el punto en el que estoy es el de mejorar cada día. Llevaba tiempo en el que pues no me encontraba tampoco pues tras mi salida del Real Murcia hacia China, pues con la ilusión que requiere y el míster y Dani y todo el equipo y directiva me la han devuelto y la verdad que estoy muy agradecido. Y eso, el momento es llegar ilusionado a entrenar, feliz, con ganas de más y con ganas de demostrar que a Carrillo aún le quedan muchos años de fútbol y de muy buenos fútbol. Oye, has comentado esa situación. ¿Fue para ti un palo el hecho de salir del Real Murcia? Bueno, no fue un palo porque al final tú vas viendo cosas y durante esa media temporada pues uno se fija en pequeños detalles que no tienen sentido, pero bueno, son decisiones, son experiencias. Ya te digo, lo dije también en una entrevista estando ahí en China. Me dio algo muy bonito que fue la oportunidad de poder disfrutar de un ascenso a Primera División en China, de vivir una experiencia única en mi vida que posiblemente a lo mejor no lo hubiese vivido si no hubiera salido de ahí. Y luego me abre otras puertas, pues como ya te digo, volver aquí a Murcia y poder firmar en un club como el UCAM, en un momento que puede ser muy bonito de mi vida y de mi carrera, pues ya te digo, son experiencias que se afrontan, se asumen y se aprenden. Pero tienes 32 años, te queda mucho fútbol todavía por delante y además vas a ser el chico joven en la delantera, ¿no? Digamos, a priori, con Dani Aquino. ¿Cómo ha sido estar con el Torito? Sí, bueno, me quedan todavía unos cuantos años de fútbol y quiero disfrutarlos como te he dicho y creo que con el míster he congeniado muy bien en cuanto a trabajo, en cuanto a ambición y me ha abierto los ojos otra vez para, como te he dicho, para sacarme el máximo rendimiento posible. Y luego con Dani, pues un trato espectacular. Sí, soy el joven, pero él, al final, en cuanto a físico, en cuanto a no me sale la palabra, en cuanto a mentalidad, quizás. Ambición, en mentalidad, ambición, correcto. Es el número uno. Está dispuesto el primero siempre para correr, para apretar, para finalizar. Entonces, bueno, los dos vamos a pelear por el puesto. Va a ser bonito porque al final vamos a ayudar al equipo de una manera o de otra. Los dos estamos en un momento, como te digo, muy bonito de nuestra carrera. Y lo que queremos es disfrutar haciendo las cosas bien y sobre todo pues marcar goles y
y ayudar al equipo a que esté más cerca de la victoria. Sí, sí, sí. Háblame un poco de lo que te parece el grupo 3. Háblame un poco de lo que te parece pues que haya tantos equipos candidatos a subir en este, digamos, el más difícil, el grupo más difícil de la segunda federación. Bueno, al final que hayan tantos equipos, hay algo positivo que son los viajes, que no son viajes tan largos, pero bueno, hay una pequeña contra, que es que hay muy buen nivel, pero al final, si quieres ser el mejor, tienes que demostrarlo con los mejores. Entonces, bueno, si a nosotros nos toca en este caso, como tú dices, que es el mejor grupo o el grupo más difícil, pues nos tocará demostrar que los mejores queremos ser nosotros, y eso conlleva pues mucho sacrificio, mucho trabajo, día a día, entrenamientos, cuidar mucho los detalles, que a día de hoy pues el UCAN lo está haciendo, el equipo lo está haciendo. Me he encontrado con un grupo de jugadores, un vestuario que la verdad que me ha sorprendido, y siento que es una maravilla, y llevamos muy pocos días, pero bueno, creo que es el camino a seguir. Estamos trabajando muy bien y, como te he dicho, para demostrar que no es nada fácil, que todo cuesta en esta vida, y que si queremos hacer un año bonito, pues tenemos que poner la máxima exigencia y la máxima mentalidad posible para poder conseguirlo. Muy bien, pues ojalá tengáis suerte. Carri, que queríamos solo darte la enhorabuena en esta tarde de tu vuelta, la bienvenida de vuelta a la región de Murcia, que vamos a estar muy pendientes. Ya hablamos contigo el año pasado desde China, nos enseñaste un poco... de hecho, me acuerdo que conectamos desde un restaurante, ¿lo recuerdas tú? ¿Un restaurante español? Correcto, una pareja de jerezanos que tenía un restaurante allí, el único restaurante español, y ahí me pillaste con varios compañeros y ahí estábamos. Qué bueno. Bueno, pues ahora a ver si te va exactamente igual de bien aquí en UCAM Murcia. Querido, que te vaya muy bien. Seguro. Un abrazo. Muchísimas gracias, amigo. Un abrazo. Adiós, adiós. Bueno, 3 de la tarde, 48 minutos. Al margen de lo positivo, la llegada de un pedazo de pelotero como José Ángel Carrillo, también tenemos lío en una plaza donde llueve sobre mojado, querido. Sí, efectivamente. Estamos hablando de la Real Federación Española de Fútbol, que ha rechazado el recurso que se presentó hace unos días por parte de la Unión Malacitano, y ha confirmado que no va a poder competir en la segunda federación la próxima temporada. Una federación que entiende, a través de un comunicado oficial del organismo, que este proyecto, el del Malacitano y el de la Unión Atlético, no son el mismo, y por tanto, pues en esa resolución la federación considera que los cambios que se han realizado van muchísimo más allá de una simple modificación administrativa como tal, que es el cambio de nombre. Para que nos entendamos, un club que pasó de estar vinculado a la Unión en la región de Murcia a desarrollar su actividad íntegramente en Málaga, con la nueva denominación, con los nuevos símbolos, los colores, en fin, absolutamente un club nuevo. Por ello, concluye la Federación Española que esa plaza conseguida por la Unión Atlético no se puede trasladar automáticamente a este nuevo proyecto. Y al hilo de esto, está muy al acecho de la plaza, y hay que contarlo también, el Puente Genil. Son casi las 3:50. Saludamos al amigo de Radio Lucena, Manuel Franco. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Manuel. Rubén, buenas tardes, ¿qué tal? La actualidad deportiva en el sur de Córdoba a estas horas gira en torno a la posibilidad de que el Puente Genil obtenga la plaza de segunda federación, que, como vosotros habéis anunciado, ha quedado vacante tras la descalificación de la Unión Malacitano. Refrescamos la memoria. En el grupo cuarto de segunda federación, donde andaluces y murcianos pues coexistían en el pasado curso, la Unión fue uno de los equipos que logró salvarse en la última jornada, precisamente frente al Puente Genil, mientras que el Puente Genil en esos puestos rojos fue el mejor de los descendidos. Entonces entiende que si uno de los salvados de esa liga, de ese grupo cuarto, perdía la categoría, el Puente Genil debería ser el primero, el amo y señor de esa plaza. Hemos hablado con el club, más en concreto con el presidente del Saler Puente Genil, con Francis Díaz, quien habla de que la intención es competir sí o sí en segunda federación, que la idea inicial es amarrar esa plaza, que desde los servicios jurídicos, desde el club, entienden que es suya, y una vez pues que se obtenga, pelear porque se intente reestructurar los grupos de la categoría, porque entienden que si esa plaza pertenece al Puente Genil, no tiene sentido que los cordobeses viajen constantemente a Valencia, Murcia, Baleares, ni que los clubes ya en ese grupo 3 pues tengan que estar constantemente viajando a Córdoba. En caso de que haya que competir en el grupo tercero sí o sí, pues bueno, haciendo cuentas y entendiendo la cuantía económica que esto
esto supondría para la entidad cordobesa, el Saler Puente Genil sí o sí competiría en ese grupo tercero. Recordamos que ya hay una especie de precedente, ¿no? El Estepona en la temporada 22-23 compitió en el grupo quinto. Junto a los madrileños, si no recuerdo mal, todo ello fue porque Estepona estaba en División de Honor, ascendió a Tercera Federación, pero se le dio la oportunidad de comprar una plaza y ese año estuvo fuera de su hábitat natural, lejos de los andaluces. O sea que esto no es nuevo y el Puente Genil, ya te digo, y por concluir un poco, ¿no? A modo de conclusión, meter la cabeza sí o sí, competir en Segunda Federación sí o sí, intentar, pues bueno, estar agrupado con los andaluces, por evitar la molestia que supondría pues para todos los equipos, para ellos también, y en caso de que tenga que jugar en el grupo tercero porque se decida desde la Real Federación Española de Fútbol que ahí está la vacante, pues ahí estará el Saler Puente Genil junto a murcianos, valencianos y los equipos baleares. Compañero, hasta aquí puedo leerte de momento. Gracias, Manuel, un abrazo. Gracias. Oye, por recabar y hablar de lluvia, que decía de que llueve sobre mojado, pues nunca llueve a gusto de todos, en cualquier caso, porque, claro, si un equipo que va descendido a un mes inicio de la competición le dicen que al final se mantiene en la categoría, pues oye, pues es que desde luego que también entiendo que es una faena que vayan al grupo 3, que es el más difícil, con diferencia, o de los más difíciles, teniendo en cuenta la gran cantidad de equipos y de presupuestos que hay, como la Minera, como el UCAM, como el Valencia Mestalla, como el Atlético Baleares, como el Alcoyano, en fin, que no va a ser nada fácil. 3:53, a la vuelta hablamos de polideportivo, venga. 3 de la tarde, 56 minutos, tenemos que hablar de Rubén, de un montón de cosas, compañeros del polideportivo. Efectivamente, sobre todo de fútbol sala vamos a hablar del Pozo. Vamos a hablar del Pozo Murcia, que empezaría su pretemporada la próxima semana, concretamente el lunes 3 de agosto con los test médicos. El Pozo, que además va a contar esta pretemporada, afortunadamente todo el cuerpo técnico, con la plantilla disponible, sin ningún permiso, ni por paternidad, ni porque algunos de los jugadores fuertes del equipo charcutero están fuera de España y regresan un pelín más tarde de las vacaciones. No, afortunadamente todos van a estar listos, van a estar preparados de cara a esa pretemporada, como decimos, que empieza la semana que viene. Hay que contarles información que les cuenta Radio Murcia Cadena Ser, que la pretemporada del Pozo Murcia va a ser íntegra con partidos celebrados en el Palacio de los Deportes, a excepción, si no me falla la memoria, de que el 22 de agosto tenemos la Copa Presidente en Mazarrón, correcto, donde el Pozo va a jugar contra el Jimbi Cartagena. En lo más inmediato queda apenas un mes, un poquito más de un mes, para que el 5 de septiembre arranque la Supercopa de España, donde el Pozo Murcia se va a enfrentar en el Palau del Fútbol Club Barcelona a Palma Futsal, en esas semifinales, donde esperemos que el Pozo sea el vencedor y llegue a la final para medirse o al Barça o a Jaén Paraíso Interior. Por lo tanto, ese sería la planificación, o eso sería el paso a paso del equipo dirigido por José González en las próximas semanas. Eso por parte del fútbol sala, pero es que también tenemos noticias en taekwondo, porque el taekwondista murciano Juan Antonio Milán sigue acumulando éxitos dentro del circuito internacional. El deportista de Torre Pacheco, que se colgó la medalla de plata en el Portugal Open G1, una de las competiciones, hay que decirlo además, más relevantes de ese calendario mundial del taekwondo, y sumó 6 puntos para el ranking internacional. Milán, que está liderando la clasificación mundial como la olímpica, ambas disciplinas, tanto la mundial, como decimos, como esa olímpica, con menos de 80 kilos, alcanzando la final, superando a rivales de Uruguay, de Ucrania, de Grecia, antes de caer en la lucha por el oro ante el búlgaro, ante un competidor que le presentó batalla sobre todo en los instantes finales, con el claro objetivo de Los Ángeles, porque además el pachequero forma, y hay que decirlo también, es una grandísima noticia para el deporte de la región de Murcia, forma parte junto al paralímpico Rachid El Yayani del programa regional Objetivo Los Ángeles 2028. Rachid, que estuvimos hace apenas un añito con él, ahí en el CAR de Los Narejos, sí, en Los Alcáceres, charlando con él, y bueno, pues también está incluido dentro de este programa, una iniciativa, ya saben, de la comunidad autónoma destinada a respaldar a los deportistas, a los jóvenes presentes, pero sobre todo de futuro de la región de Murcia, siempre con la mirada puesta para competir en los próximos Juegos Olímpicos, Victorio, y también los Paralímpicos. Muy bien, pues que efectivamente tenga mucha suerte Juan Antonio Milán y que siga acumulando éxitos. Y vamos a estar pendientes de absolutamente todo. Y que mañana a las 3:20, viernes, les esperamos con la actualidad del deporte de la región de Murcia. Disfruten. Gracias, Rubén. Gracias a todos ustedes. Ya lo saben, que se quedan con la antena de la SER. Y luego a las 8:30, a las 11:30, más deporte.